Familia, y bienvenidos al final de En realidad yo era la verdadera. La verdad ya esperaba ver cómo finaliza esta historia. Pero bueno, no te muevas ni un poquito porque empezamos. Mientras tanto, el duque ya estaba por partir a la mansión de su tía, esperando que su hija Keira esté bien. Pero por otro lado, Keira había logrado evitar que Cosette elimine a Eres, pero por ello resultó gravemente herida. Eres sabía que necesitaba magia curativa, pero antes de tan siquiera intentarlo, fue atacado por Cosette. Por fin lo había herido de gravedad, y es que ya Ragivash no podía tolerar que Eres le haga perder más el tiempo, y así entre golpe y golpe, ataque y ataque, le expresaba que él debe entender. Una raza inferior siempre debe ser conquistada por una superior, y así le lanzaba el último ataque dejando a Eres al borde de la muerte. Para Ragivash no había por qué matarlo, al menos ya no tenía fuerzas ni para moverse. Con eso iba a ser suficiente. Así se marchó hacia el templo, con la intención de destruir la piedra espiritual, pero al llegar vio a Keira herida, pero lista para contraatacar. Ragivash no estaba angustiada. Fácilmente podía esquivar los ataques de Keira, y fue fácil volverla a herir y hacer que soltara su espada. Y con esto, la tenía bajo su poder absoluto. No entendía que tienen los humanos que piensan que son mejores que los demonios, pero muy pronto se iban a convertir en sus esclavos. En eso Eres, con su último aliento, le lanzó un poco de magia, lastimando y distrayendo a Ragivash, quien no podía entender la persistencia de Eres. Por otro lado, Keira entendía que ni ella ni Eres pueden seguir luchando, pero aún así no pensaba rendirse. Ella debía detener a Ragivash, así eso le cueste la vida. Dado a eso, se abalanzó sobre Ragivash y terminó arrastrándola al agua que rodeaba la piedra espiritual. Keira sabía que ambas morirían ahogadas, pues el cuerpo donde está Ragivash es de un humano, de Cosette. Ya Ragivash intentaba soltarse de Keira, pero poco a poco iba perdiendo fuerza, hasta que de la nada una luz brillante apareció, y Keira vio a Cosette. En eso, al abrir sus ojos, se encontraba en el interior de la piedra espiritual, pero fue sorprendida cuando alguien la llamó. Al mirarla, sabía que se trata del alma de Cosette, pero aún pensaba que Ragivash había entrado a la piedra espiritual. Pero en eso Cosette habló diciéndole que es la primera vez que puede hablar con ella. Con esto lo comprobaba. Ella era su verdadera hermana. Cosette le contó que siempre quiso conocerla, pero su alma se encontraba reprimida por culpa del demonio, y aunque desde pequeña fue Ragivash quien la controla, ella siempre vivió consciente de todo lo que el demonio hacía. Pero Keira no entendía. Entonces, ¿por qué ella deseaba conocerla? ¿Acaso no la odia? Cosette le comentó que en un principio sí, pero Ragivash es un demonio tan calculador y meticuloso que incluso había estudiado sobre la historia de los nobles. Poco a poco, por Ragivash, descubrió la verdad de los crímenes que cometieron su familia, y muchas cosas pasaron incluso desde antes de nacer. Así supo que ni su familia ni la de la madre de Keira eran realmente inocentes. Aunque claro, igualmente abandonaron a su madre a la suerte. Pero en una ocasión fue testigo al ver a su tío Isaac eliminando a su niñera, y todo porque ella había notado que Cosette actuaba extraño. Ahí entendía que él era capaz de matar a quien sea sin importar los motivos. Incluso su madre murió por acusaciones falsas. Al principio esperaba la venganza contra el marquesado, hasta que un día supo el verdadero propósito de Ragivash: usar a los humanos para su propio beneficio, sin importarle la razón por la que su madre le había entregado su alma. Por un momento pensó que quizás su madre había deseado la destrucción del mundo para que todos sufran como ella sufrió. Pero Cosette no quería que tantos inocentes sufran por la ambición de un demonio, así que quería pararlo. Le contaba que, como Keira sabe, su cuerpo está deteriorado por el poder del demonio, así que por ello le pedía a Keira que le transfiera un poco de energía espiritual, para que así se genere un choque en su cuerpo y se destruya por completo. Solo así el alma de Ragivash será expulsado de su cuerpo. Keira sabía que si hace eso, Cosette
va a desaparecer. Pero para Cosette, de todas formas, jamás tuvo su cuerpo. Lo único que quería era libertad, dejar de ser el títere de un demonio. Keira tristemente le decía que aún su poder espiritual no ha despertado, por lo que no podía transferirle magia. Pero Cosette le recordó algo. Existe la resonancia entre hermanas. Algo que ella misma mencionó. Y como están dentro de la piedra espiritual, están rodeadas de esa energía. En pocas palabras, Cosette quería ayudar a que su hermana despierte el poder espiritual. Y así, tomándola de la mano, empezaron a sentir el flujo de su magia. El agua empezó a rodearlas y Keira recordaba. Este es el mismo poder que Cosette le mostró antes de regresar en el tiempo, pero era un poco diferente. Esta magia refrescaba su alma, pero en eso su hermana Cosette la abrazó y le pidió que por favor detenga a Ragivash, porque solo ella es quien puede conseguirlo. Y así Cosette se despidió finalmente de su hermana. Así de golpe volvió al agua, y de pronto Ragivash reaccionaba. Sabía que perdió la conciencia por un momento, y de la nada Keira la sujetó. Con su poder espiritual activo, lograba pronunciar su nombre, Keira, e iniciar con ello una invocación demoníaca. Claro, Ragivash sabía que era para matarla, pero se burlaba de Keira. Hasta que Keira terminó su invocación, llamando con ella a Asahi. En segundos Asahi apareció en el mundo de los humanos. Ragivash no entendía cómo era posible que Keira lo haya invocado a él, hasta que entendió. Ella fue al reino de los demonios cuando se fue de la capital. Pero Ragivash sabía algo. Keira no logrará soportar el poder de un demonio tan poderoso como Asahi. Pero obviamente Keira no hizo ningún pacto con Asahi. Solo es el poder de un invocador. Y dado a que Keira hizo lo que Cosette le pidió, el cuerpo de Ragivash poco a poco se empezó a desestabilizar, al punto de que el alma del demonio fue expulsado del cuerpo de Cosette, quien quedó ya sin vida. Ya Ragivash pensaba huir. No podía regresar al cuerpo de Cosette porque estaba deshecho, aunque claro, ya Asahi la estaba esperando para juzgarla por los crímenes que había cometido y por haber roto el pacto que habían realizado. Ragivash ya no tenía escapatoria, pero no quería aceptar este final. Aunque por más que intentó resistirse, era imposible contra Asahi. Lastimosamente, Ragivash será llevado al mundo de los demonios, será juzgado y neutralizado. Y mientras esto ocurría, Keira solo recordaba todo el sufrimiento que había dejado atrás Ragivash. Mientras tanto, en el templo, Eres estaba desesperado. Sentía tanta culpa por no haber protegido a Keira, aunque pronto sintió la magia de agua y podía verificar que Keira estaba sana y salva. Asimismo, vio a Asahi sujetando el cuerpo de Cosette, y aunque Keira estaba feliz por la victoria, Eres estaba más feliz al verla bien. La abrazaba porque por un momento pensó que la había perdido. Pero por otro lado, Asahi estaba tranquilo. Estaba feliz por Eres, porque por la influencia de esa humana, él ahora es una persona completamente diferente, aunque en eso ya llegaba el gran duque junto a Joseph, quien veía a esos tortolitos abrazados. A su vez vieron al demonio con Cosette, pero lo más desgarrador fue ver a Joseph tan decepcionado. Por otro lado, los sacerdotes que llegaron veían las mariposas de agua. Ahora sabían que Keira había despertado el espíritu del agua, pero se asustaron mucho al ver al demonio Asahi. En eso Asahi se acercó a Eres y le aclaró. Su contratista estaba presente, refiriéndose claro al padre de Keira, aunque por otro lado Asahi no quería más problemas, así que con su poder levantó una burbuja que lo rodeaba, y dentro solo quedaron los involucrados. En eso el duque le preguntó a su hija el porqué de la presencia de ese demonio. Quizás ella hizo un pacto con él, pero no. Asahi le aclaró que ella solo lo invocó. Aquí el único contratista era él. Por otro lado, Eres estaba muy débil porque había desgastado toda su energía y poder, pero al menos estaba vivo. En él, su mejor amigo, ya lo estaba curando. Aunque bueno, ahora Eres estaba con un problema mucho peor, pues mientras tanto, Asahi le explicaba al padre de Keira que él había usado magia negra. El duque estaba tan confundido hasta que Eres se acercó a explicarlo. Asahi
Hace ya un tiempo, Eres se había acercado a él donde hicieron un contrato. Él le entregaba su alma a cambio de que hiciera retroceder el tiempo. Y claro, era difícil de creer esto, así que Keira tuvo que explicarle lo que pasó en ese tiempo. El demonio que poseyó a Cosette destruyó la piedra espiritual y había iniciado una guerra contra los humanos. Y el duque, que había tenido pesadillas sobre este suceso, no podía creer que eso realmente pasó. Desorientado, caía al suelo sin entender el por qué su hija no le dijo nada. Seguramente ella lo odiaba profundamente porque él había asesinado a su propia hija. Con esto Asahi le explicó que en ese tiempo Raghibaj había conseguido su objetivo, pero lograron detenerla al regresar en el tiempo con el contratista. Y dado que Eres cumplió su parte del trato, era momento de cobrar su parte. En pocas palabras, querían el alma del duque. Keira apenas entendía lo que iba a pasar. Su padre iba a morir. Pero Eres aclaró que hay una forma de romper el contrato, pero para un demonio hacer eso significaba que nunca más podrá volver a hacer un contrato. Y un demonio sin el poder de depender de las almas de otros es fatal. En conclusión, Eres estaría renunciando a su vida como demonio. Su energía vital no desaparecerá de inmediato, pero su longevidad se acabará y tendrá una vida corta muy similar a la de un humano. Keira no quería eso para él, pero Eres sujetándola, feliz decía haber vivido más que suficiente, e incluso fue muy satisfactoria porque la conoció a ella. Aunque por otro lado el duque quería entregar su alma, pagar el precio por sus pecados. Solo así se reivindicará. Pero Eres no pensaba tomar su alma, porque él debía pagar el precio permaneciendo junto a su hija. Además, Eres estaba tranquilo. Ya no existen enemigos. Y Asahi aceptó su decisión. Y les contaba que apenas llegue al inframundo, se llevará a juicio a Raghibaj y se decidirá su destino. Así que ya no habrán más guerras. Lo que sí le dijo a Neil es que ella sabía que la identidad de Eres en este mundo humano fue creada manipulando recuerdos, así que esperaba que todo lo regrese a la normalidad, que borre los recuerdos de esas familias, y es lo mínimo que puede hacer. Así derribaba el domo que los cubría. Y claro, los sacerdotes querían saber por qué un demonio estaba en el templo. Culpaban al ducado de haber usado magia negra, pero Keira les aclaraba que ellos no son enemigos, son solo aquellos que la ayudaron a proteger la piedra espiritual. Y para aclararlo mejor, Eres confesó ser un demonio y que jamás ha tenido la intención de lastimar a nadie. Pero estos sacerdotes solo suponían que Keira usó magia negra. Aunque antes de que todo se complique, el duque prometía conversarlo con el emperador y aclarar todo esto. Así que bueno, aún la noche era muy larga para todos ellos. Con esto Keira despertó su poder. Se acabó la guerra con Raghibaj, pero aún faltaba un problema más: convencer a los sacerdotes que lo que suponen no es más que un malentendido. Y claro, el gran duque no iba a permitir que nadie acuse de cosas incorrectas a su hija Keira. Así, mientras viajaban en el carruaje, Eres, para calmar a Keira, le contó que escuchó que ella ha despertado el espíritu del agua. Quería saber cómo es. Keira empezó a usar su poder y Eres no lo sentía incómodo, porque a diferencia del que él simuló antes, este no era hostil. Y Keira comentó que quizás es porque el poder es guiado por los sentimientos de su invocadora. Y claro, eso quiere decir que Eres le agrada a Keira. Aunque el ambiente se puso tenso, pues antes, cuando Eres hacía esos comentarios, ella se ponía nerviosa e incluso se sonrojaba con tan solo rozarle la mano. Y Keira tenía una respuesta a eso. Se había acostumbrado demasiado a estar a su lado y por dentro solo podía pensar en que no imagina una vida sin Eres a su lado. En eso, Eres le confesaba que durante toda su existencia jamás había tenido miedo, ni a Raghibaj ni a la guerra. Todo le parecía aburrido. Pero cuando llegó al mundo humano y la conoció, hubieron cosas que lo asustaron. Cuando le confesó su identidad, tenía miedo de que pueda odiarlo, luego de que Raghibaj la lastimara, y la sola idea de perderla lo paralizaba. Es la primera vez que alguien ocupaba un espacio tan grande dentro de él. Si sonríe, su corazón se alegra. Si llora, su cuerpo se congela. Y ahora ya no sabía cómo manejar ese sentimiento. Ahora solo sueña un futuro al lado de Keira. Así sujetaba sus manos, confesando lo mucho que ella le gusta. Poco a poco el momento se volvía más suyo.
tanto que hasta ya Keira iba a confesar lo que siente, pero tenían que interrumpirlos, pues habían llegado al Palacio Imperial. Al poco tiempo ya estaban frente al emperador, y ese feo sacerdote empezó a gritar que cómo era posible que un demonio de alto rango esté suelto entre los humanos, y encima haciéndose pasar por un humano. Eso solo significaba que planeaban una guerra. Keira intentaba explicarlo todo, pero en eso le preguntaron el por qué, frente a la piedra espiritual, se encontraba el cuerpo de Cosette y el demonio Asahi. Deducían que Cosette había utilizado magia negra para invocar a los demonios, y era suficiente prueba para incriminar a su familia como la responsable. Pero Keira terminó por confesar lo que había pasado, aunque de pronto el padre de Keira intervenía para confesar todo al emperador. Y era que en el pasado el imperio fue destruido por los demonios, todo debido a la interpretación errónea de una profecía. En ese tiempo la verdadera portadora de la magia espiritual fue ejecutada, y junto a ella se reavivó una guerra que había ocurrido hace cientos de años atrás. El mundo había quedado en caos y destrucción, hasta que apareció un demonio. Él le ofreció devolver el tiempo a cambio de su alma, y quien hizo ese pacto fue él. Ahora estaban en el tiempo antes de la muerte del mago espiritista y la guerra. Ya los sacerdotes decían que esto suena ridículo, pero el duque furioso preguntaba, ¿acaso estaban diciendo que él miente? Obviamente el emperador sabía que el duque no tendría por qué mentirle, pero claro, la historia que cuenta era difícil de creer. En eso Keira mencionó que en el inframundo no solo hay demonios que desean una guerra con los humanos, también hay quienes se oponen a eso, y actualmente el inframundo no era un enemigo. Los sacerdotes, claro que no creían nada, querían acabar con todos los demonios presentes, con Neres, Asahi y Neil, pero Keira les dejó bien en claro, ellos arriesgaron su vida para detener la guerra por el imperio, porque mientras el templo se preocupaba porque aparezca el mago espiritista, ellos estaban luchando contra el demonio Ragivash, quien intentaba destruir la piedra espiritual. Pero ya con esto, el duque estaba furioso. Por otra parte, el emperador entendía que tomar una decisión ahora mismo iba a ser complicado, porque tanto los sacerdotes como el duque tenían cierta razón, pero por ahora él pensaba investigar sobre el tema. Así se marchaban los sacerdotes tan desconfiados, porque no creían que la siguiente maga de los espíritus se atreva a defender a los demonios, aunque por otro lado el duque prometía que nadie les hará nada. Y justo cuando ya estaban a punto de irse, el emperador los detuvo. Quería saber si con la exterminación del demonio Ragivash ya no existirá una fuerza que intente invadir al imperio. Asahi confesaba que el ejército que seguía a Ragivash solo perdió a su líder, pero aún existe en el inframundo, aunque era posible disolverlo cuando él regrese al inframundo. Y el emperador pensaba, si eso es cierto, el imperio ya no necesitará seguir en el conflicto con el inframundo, pues durante siglos parte de la fuerza del imperio se desgastó por la lucha entre demonios y humanos. Quizás si esa amenaza se termina, el imperio se volverá más próspero. Sin embargo, aunque el duque respalde a estos demonios, el imperio necesitará tiempo para sentirse seguro. Aunque pronto Asahi, como protector del inframundo, prometió que mientras él exista, no habrá una guerra desde el inframundo, ya que tanto él como el emperador cumplen papeles similares, y durante mucho tiempo Asahi se mantuvo neutral entre las facciones del inframundo, y esperaba que incluso ante su ausencia, nadie mate o sea matado. Así que quería proponerle algo al emperador: abrir una nueva era de prosperidad compartida. Solo así reinará la paz para ambos mundos. Un poco después, regresaron todos a la mansión del duque, y ante la llegada de Keira aparecía su hermano y su sirvienta de confianza, felices de verla sana y salva. Aunque claro, cuando ya Eres y Neil bajaron del carruaje, Keira pidió que reunieran a todo el personal. Así les explicó brevemente lo que había ocurrido, y les pidió a todos en ese palacio que traten a sus invitados con el respeto que se merecen. Y aunque Keira esperaba que nadie apoye a los demonios, todos estaban tan felices de tratar como corresponde a los amigos de la princesa. Además que Keira ahora se había convertido en una invocadora de espíritus. Rápidamente los caballeros se acercaban a ella para que les cuente con detalles cómo había sido su lucha contra ese demonio. Pero Rose y el hermano de Keira, muy molestos, les decían que la dejen descansar, y así la guiaban a su habitación, mientras que los demás se encargarán del alojamiento de los invitados. Y Eres, que la miraba desde lejos, estaba feliz, porque ahora Keira era
será amada por todos y es algo que se merece, aunque pronto aparecía Joseph. Aquel le pidió a Eres un momento para hablar, y mientras caminaban, le agradeció a Eres por proteger a la princesa en su ausencia, pues él no tenía idea de la existencia de un demonio, pero Eres no entendía por qué le agradece. Se supone que lo odia, y claro, aún le cae mal. Pero ya mi bello Joseph entendió que Keira eligió a Eres, aunque sí quería saber algo, hasta dónde estaba dispuesto a sacrificarse por la princesa. Y Eres sin rodeos respondió que sacrificaría todo de él por ella. Y con esto queda claro que él es digno de mi Keira hermosa. Joseph al principio desconfiaba de Eres, pensaba que era un canalla coqueto. Incluso intentó alejar a la princesa de alguien así. No lo sentía digno de la confianza de la princesa, hasta que vio con sus propios ojos que quien actuó imprudentemente fue en realidad él, Joseph, ya que había descubierto que Eres sacrificaría incluso su propia vida por la princesa, y quizás por sus celos no lo había notado antes, aunque en eso Keira apareció en el jardín. Feliz saludaba a Sir Joseph y a Eres, y antes de que Eres se marche, Joseph se apresuró a decirle que por ningún motivo Keira debe sufrir por él. Si no, no se lo perdonará jamás. Y claro, Eres no se olvidará de su advertencia. Así mi Joseph con su corazón dolido veía a Keira feliz con Eres. Y pronto llegaba el imprudente de Arthur. Como siempre ya quería meterse en lo que no le importa. Y como al parecer tiene tiempo para bromas, Joseph le agregó tiempo de entrenamiento y contra él. Así que iba con Arthur mientras veía a Keira, más radiante que nunca. Se sentía feliz por ella. Su deseo finalmente se había hecho realidad. Ver a Keira alejada del dolor y que viva con la libertad que se merecía. Y claro, el permanecer a su lado como su más fiel caballero. Pasó el tiempo, y el emperador, tras investigar y reflexionar, anunciaba ya a todo el imperio sobre su tratado de paz con el mundo de los humanos y el inframundo. Con esto ambos mundos vivirían como socios, cooperando mutuamente para establecer la paz, y todo esto se logró gracias a Asahi, quien había prometido eliminar las facciones demoníacas para evitar más invasiones y trabajar para fortalecer el orden dentro del mundo demoníaco. Por otro lado, hubieron demasiadas pruebas y testimonios que verificaron que Cosette había sido poseída por un demonio. Además, habían quedado huellas de magia de regresión en el cuerpo del duque, lo que verificaba todo lo que contaron. Así, tras varias reuniones, por fin el imperio estableció una relación amistosa con el mundo demoníaco. Al inicio, muchos se opusieron, pero a la final el tratado de paz se firmó con éxito, aunque para la mayoría de ciudadanos, los demonios aún no eran dignos de confiar. Pero todo esto tomará su tiempo. Más tarde Eres y Keira estaban tristes. Pasará mucho tiempo como para que los humanos acepten a los demonios. Y claro, Asahi lo sabía perfectamente. Pero ahora que tenía un tratado de paz, las cosas iban a mejorar pronto. Al inicio jamás pensó que esto fuera posible. Pero tras conocer a Keira supo que todo podría ser diferente. Keira era como el punto de partida para la paz entre ambos mundos. Así que Asahi ya no tenía nada más que hacer en el mundo humano. Confiaba en que Keira lo resolverá. Pero antes de marcharse, tenía que culminar la invocación. Así se presentaba como uno de los 13 demonios, Asahi, quien había llegado respondiendo a la invocación de Keira, y podría concederle un deseo a cambio de su alma. Así que le preguntaba, ¿hará un pacto con él? Keira respondió que no hará ningún pacto con él, pues no tiene un deseo que pedirle ni mucho menos un precio que pagar. Y así la invocación finalizó, regresando Asahi al inframundo. Por otro lado, Neil estaba tan mal. Él también quería volver al inframundo con Asahi. Pero claro, Asahi pudo regresar fácilmente porque su pacto fue cancelado. Y además, aún seguía la barrera de la diosa que le impide a Neil viajar al inframundo. Por otro lado, no entendía por qué Eres no se va. Él sí tiene el poder para hacerlo. Pero como que Neil está ciego. Ahora Eres no puede vivir sin Keira. Y ante ello, Neil exigía a Eres que le entregue su poder. Aunque en eso Keira se disculpaba con Neil.
Dado el resentimiento de los ciudadanos, no podía eliminar la barrera, o todos enloquecerán. Solo pedía tiempo, que cuando todo se calme quitará la barrera y él podrá irse. Y bueno, Neil lo entendía, pero no sabía qué se debía hacer para que la gente piense diferente. En eso el duque apareció para pedirle a Keira hablar con ella por un momento, y así mientras los dos tomaban el té, él le comentó que ya estaba lista la tumba de Cosette, aunque claro, estaba a las afueras de los terrenos. Keira le agradecía porque sabía que era una deshonra para el ducado, pero Cosette, su hermana, merecía un entierro adecuado. En eso el duque, arrepentido, dijo que todo esto es culpa de él. No pudo protegerla en el pasado, e incluso cuando retrocedió el tiempo dejó que Keira luchara sola, así que no era digno de que ella lo llame padre. Pero Keira ya lo había perdonado. Estaba agradecida porque por su intervención se pudo convencer a la familia imperial y al templo de esto. Sin él, Eres ni Neil no podrían estar con ella. Y así levantándose, le dijo a su padre que irá a ver a Cosette y se despidió del duque, llamándolo padre. Él realmente se conmovió por esto, porque no lo merecía, y aún así su hija lo quiere. Minutos después, Keira se dirigió hacia la tumba de Cosette, en donde se despedía de ella. Le agradeció por haberla ayudado, pero también lamentaba no haberla podido conocer. Esperaba que quizás en algún otro tiempo ellas podrán reencontrarse, podrán ser buenas hermanas, jugar juntas o tomar el té. Y en eso una mariposa amarilla como el sol apareció. Keira sabía que era Cosette quien la había escuchado y que aunque ya no se vuelvan a ver, Keira jamás se olvidará del breve momento que compartieron juntas. Siempre la va a extrañar, pero al menos ahora Cosette ya podía descansar en paz. Con los días, Keira salió a dar un paseo por la capital, y cuando vio la pastelería favorita de Eres, pensó en comprarle algo. Recordaba la felicidad de ese lindo demonio y reía a carcajadas, aunque pronto se preguntaba por qué no dejaba de pensar en él. Aquel día quiso darle una respuesta, pero aún quedaba tantos problemas por resolver. Si decidiera estar con él, serán criticados por todos, así que quizás, solo si la gente cambia su percepción por los demonios, ella podría estar con Eres sin temor alguno, aunque ahora todo estaba bien. Tenía gente a su alrededor que la ama, y sin importar lo que ella haga, habrá quienes la animen y la apoyen. Incluso tenía a Eres en su vida, así que ya no debía temer a expresar lo que siente. Dado a eso, fue a la pastelería, compró muchos dulces, pero justo en el camino un niño chocó con ella. Se disculpó, pero Keira lo recordaba de antes. En eso notó sangre en su ropa, se preocupó por él. El niño estaba alterado porque su madre estaba muy enferma. Keira pensó que iba a ver al médico, pero ese niño no podía pagar un médico. Solo iba a ir al templo por un sacerdote, aunque era demasiado lejos y no sabía si lo van a ayudar. Pero era lo único que podía hacer. En eso a Keira se le prendió el foco, y tras entregarle dinero al niño para que llame a un médico, le dijo que lo tome como un regalo, pues él le había dado la solución a algo que llevaba pensando demasiado tiempo. Así llegó rápidamente a casa y fue directamente con Eres. Había descubierto cómo cambiar la opinión pública del imperio, y era haciendo piedras curativas con las piedras mágicas que sobran en el inframundo. Así, cuando la gente de pocos recursos requieran atención médica, podrán recibir tratamiento adecuado. Quizás con estas piedras podrán cautivar el corazón de los ciudadanos. Y como el material es algo que viene del mundo demoníaco, es posible que se reduzca el odio a los demonios. En eso vio que Eres se quedó callado, hasta que abriendo su bocota dijo: «Quiero besarte». Ahora sí Keira reaccionaba, porque quería seriedad en esto. Y claro, Eres lo sabía, pero realmente lo quería. Nos van, qué galán. Así la sujetaba haciendo que se sentara sobre su regazo. La acercó y solo decía: «Una sola vez, por favor». Yo quiero. Pero, como siempre, tenía que haber un inoportuno. Y esta vez fue Neil, quien casi mata de vergüenza a Keira.
Había pasado ya un año, y hoy Keira se convertirá oficialmente en la guardiana espiritual. Su tía abuela y el sacerdote veían lo hermosa que estaba ella, pero decían saber algo. Su tía abuela, Joanna, le explicaba que los procedimientos ahora serán mucho más largos y complejos. Es la primera ceremonia oficial de una nueva guardiana, y además será la primera y última vez que se va a encontrar con la diosa. Solo así dará inicio al nacimiento de la próxima guardiana. Y claro, su tía también conoció a la diosa en su tiempo. Prometía que será un momento maravilloso, así que no debe temer. Y con esto Keira se preparaba solamente para su momento de brillar. Al momento los sacerdotes oraban, pedían a la diosa reconocer a la guardiana de su espíritu y junto a ello darle fuerzas y guía para que vaya por el camino correcto. Así, mientras tanto, Keira ingresaba a la habitación donde se encontraba la piedra espiritual. Tras activar su poder sobre el agua que rodeaba la piedra, una luz brillante la invadió y la teletransportó a un mundo diferente. Al abrir los ojos vio a la diosa, una mujer camuflada con el agua brillante, la cual emanaba paz. Así ésta le contaba que Keira no podía recibir completamente su poder porque no había alcanzado el suyo. Y aunque ella no interviene en el mundo de sus hijos, su papel siempre ha sido evitar que uno de los lados se extinga. Es por eso que la eligió a ella para proteger ambos mundos, el mundo humano y el inframundo. Y así como hace 500 años había ayudado al mundo humano en la guerra contra los demonios, ahora había logrado el equilibrio y la paz gracias a ella. Por eso había tenido que darle una gran carga a Keira, pero ella había superado las pruebas mejor que nadie, así que pensaba recompensarla con un regalo, lo que ella le pida. Keira le dijo que el mundo humano y el de los demonios ahora están en armonía, así que quería hacer un pacto con ella, no como diosa que protege a los humanos con su fuerte sello, sino como madre del mundo que protege la vida. Y así su deseo fue concedido. Al momento de esto, en todo el imperio empezaron a caer gotas de agua. Eran tan hermosas que no se asemejaban a la lluvia, y ante esto el imperio regocijó a la nueva guardiana. Así ella anunció ante todos que el sello que divide ambos mundos ha desaparecido. Con esto el dolor del pasado debía ser olvidado, así que anunciaba a todos que la bendición de la diosa los va a acompañar durante este nuevo comienzo. La gente estaba tan feliz por ello, pero en eso el niño que antes Keira ayudó le mostraba el cristal sanador que ellos habían creado, y al pensar en que Eres podría irse porque ahora es libre, salió corriendo de la ceremonia, y antes de salir del templo, Eres la sujetó. Él no pensaba perderse el primer acto de Keira como guardiana, y ante esto, por fin Keira respondía a su confesión de hace un año, pues hoy su sueño se había hecho realidad, y el futuro que imaginó junto a él es real. Así que confesó que desde hace mucho tiempo, sin que ella lo supiera, él ya se había vuelto su sueño y milagro más preciado en su vida. Y en eso Eres le dijo que ahora que Neil ya no está, nadie los interrumpirá. Y así, entre la sensación de las gotas frías de agua y la alegría de la gente, el día que parecía no poder haber terminado mejor, terminó con un deslumbrante beso que forjaba el comienzo de un amor y la paz perpetua para este mundo. Con esto, familia, finalizamos la historia principal de En realidad yo era la verdadera. Sé que muchos querían que se quedara con Joseph, pero yo deseaba que eligiera a Eres. Pero bueno, esperemos que regrese pronto con los extras de esta historia, porque sí, tienen que haber. Así que tendremos que esperarlos con emoción. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Vérete la Cuenta, donde subimos más de estas historias. Y no olvides seguirnos en Facebook. ¡Hasta la próxima! El tiempo pasó como una estrella fugaz.